continuación vamos a conversar acerca de otro tema, y es que es importante que usted sepa identificar las piedras que tiene. En algunos casos se pueden sacar, en otros casos se trata con medicamento, a veces hay infecciones. No todas las piedras son iguales, por ende el tratamiento es diferente. Vamos a conversar esta mañana con la doctora internista Carolina Espinosa Contreras. Ella nos da los consejos y aquí tengo el Facebook. Si usted desea participar y hacer sus preguntas, aquí voy a estar leyéndolo. Buenos días, ¿cómo le va, doctora? Buenos días, bien. Bienvenida. Doctora, muchas personas descubren que tienen esas famosas piedras en los riñones y a uno le da miedo porque es un dolor que puede llegar a ser muy intenso. ¿Qué está ocurriendo en el organismo para que se desarrollen estas piedras? Claro. Bueno, vamos a empezar desde lo más básico. El sistema urinario en general está compuesto tanto por el riñón, que es como un órgano que nos permite equilibrar todo en el organismo. Él equilibra lo que es la hidratación, equilibra el sodio, el potasio, el cloruro. Equilibra también moléculas grandes como lo son el nitrógeno ureico, el oxalato, el citrato, el ácido úrico. Y todo eso él lo filtra y deja lo que necesitamos y bota lo que excedemos. Y eso va a caer en unos saquitos, que son como unos saquitos triangulares que se llaman cálices. Todas las piedras se forman ahí, pero eso no es exactamente lo que produce el dolor, sino que eso va a seguir bajando por unos conductitos que se van a llamar los ureteros. Justamente ¿será ahí aquí, se doctora? ve. Correcto. Justamente ahí se ve. El uretero es como decir una pajillita, esa pajillita que es como cilíndrica, que inclusive usted podría presionarla porque es muy elástica. Entonces, lo que va a suceder es que las piedritas se van a formar, todas son de diferentes composiciones, aunque las más frecuentes son de oxalato de calcio. Y cuando van cayendo justamente por esos conductitos, ya sea el derecho o el izquierdo, es donde van a producir el dolor. Y van a producir una inflamación porque producen un roce, rompen un poco del tema del uretero y es ahí donde comienza la inflamación, y la inflamación es la que produce el dolor. ¿En qué momento estamos hablando de que es una urgencia, que hay que correr donde ustedes? Bueno, generalmente las personas que han experimentado esto dicen que el dolor es insoportable. Yo pienso que simplemente el hecho de tener un dolor tan insoportable en donde no pase, no sea manejable con tratamiento en la casa oral de analgesia, debe ser valorado por un médico. Ahora bien, existen tal vez 3 cosas que yo le diría a las personas que tienen que tener muy apercibidas para buscar atención médica. La primera de ellas es si la persona tiene fiebre, porque por supuesto nuestro gran temor y una de las complicaciones de las piedras es que se sobreinfecten, que tengan bacterias. Entonces, si un paciente, además de su dolor típico, que generalmente es un dolor en el flanco, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de dónde es la piedra, que a veces se irradia hacia las ingles, si sigue bajando hasta la vejiga puede dar como urgencia, lo mismo que sienten las personas cuando tienen una infección urinaria, que necesitan ir a orinar varias veces, y en hombres inclusive puede dar dolor testicular también. Si la persona hace fiebre, si siente las palpitaciones, frecuencias cardíacas muy elevadas o inclusive sudoración, náuseas, vómitos, todo esto debería percibirlo de que es algo que no se puede manejar en casa y que es mejor que sea valorado por un médico. Muchas personas viven con el diagnóstico, saben que tienen piedras, y la pregunta del millón es, ¿será que puedo tomarme algo para que vayan saliendo solas? Porque claro, uno le huye a las cirugías. Claro. ¿Eso es una posibilidad? Todo dependerá del tamaño de la piedra y si esto ocasiona o no alguna repercusión en el riñón. Pero aquí tal vez lo más importante es la hidratación. Yo siento que a veces nos olvidamos de eso. Uno de los factores más importantes que producen piedras, como coloquialmente se le dice, en los riñones, es justamente este estado de deshidratación. Las personas en general deberíamos tomar 35 cc por cada kilo de peso que nosotros tenemos. O sea, que en promedio una persona que pesa 70 kilos, y aquí hago una salvedad en personas que no tengan problemas del corazón ni problemas en el riñón, este tipo de persona debería tomar mínimo 2,5 litros de líquido durante el día, y es algo que casi nosotros no hacemos, ¿verdad? Ojalá agua, ¿verdad? Entonces, agua pura. Correcto, agüita es lo mejor para el riñón, a él le encanta y además de eso lo puede equilibrar súper bien. Y es muy importante también restringir algunas cosas como el sodio, ¿verdad? Eso es algo muy frecuente que uno puede leer, a veces pensamos sodio y decimos sal de mesa. No,
La sal es un tipo de sodio. ¿En dónde más está el sodio? En todo lo que es, por ejemplo, concentrados, consomés, inclusive en algunos enlatados, preservantes, en las gaseosas, en las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Ese tipo de cosas exceden nuestro requerimiento diario de sodio y es otro factor de riesgo que nos pueden producir las piedras. Doctora, pensando acerca en las personas que tienen piedras y dicen, ay, me las voy a dejar ahí, algún día salen, ¿van a salir realmente? Sí es posible. Si el tamaño de la piedra, nosotros clasificamos dependiendo del tamaño y de la repercusión. Si el tamaño de la piedra es menor a 10 milímetros y no está produciendo ningún tipo de obstrucción, sí, esa piedra va a terminar saliendo. Ahora bien, es importante saber que una persona que tiene un episodio de dolor o de lo que nosotros llamamos un cólico renal, que es esta piedra con un dolor, en un año puede llegar a recurrir en un 10%, en 5 años 35% vuelven a tener un episodio y en 10 años el 50% vuelven a tener un episodio. Entonces, las medidas para prevenir esto se tienen que tomar desde el momento en que sabemos, ya sea que tenemos las piedras o que además hicimos el cólico renal, ¿verdad? El dolor agudo renal. Doctora, si una persona se logra sacar las piedras, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer para evitar que regrese? Porque usted nos habla que es un filtro de sodio y de otras cosas que tenemos en exceso en nuestro cuerpo. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, primero la hidratación, que ya el hablamos agua de eso, muy correcto, bien. Muy buena hidratación. Segundo, restricción de sodio. No sé si saben que pues nuestra recomendación diaria de sodio son de 2000 miligramos. Esos son 5 gramos de sal de mesa. Eso es menos de una cucharadita de sal al día, ¿verdad? Es súper poquito y muy probablemente lo excedemos. De hecho, hay estudios que dicen que nosotros tenemos el doble de ingesta, casi 4600 miligramos de sodio al día. Eso es terrible. La otra cosa que es importante es no tomar suplementos que tal vez no necesitamos. Por ejemplo, calcio. Exceso de calcio se ha asociado con aumento de las piedras. Nuestro requerimiento diario es de 1200. Entonces, si realmente nosotros tenemos una adecuada ingesta de alimentos ricos en calcio, no es necesario tomarlo extra, ¿verdad? E inclusive algo muy interesante es que el exceso de vitamina C también puede producir piedras, principalmente en hombres. A veces uno toma un montón más cuando hay tantas gripes. Correcto. ¿Cuánto sería la dosis adecuada? En realidad, eso depende del requerimiento y cuando nosotros lo ingerimos vía oral, el riñón va a intentar hacer el equilibrio, por ejemplo, 200 unidades por día. Pero si nosotros constantemente lo estamos utilizando sin estar ingripados, sin tener ninguna condición particular y además ingerimos cítricos, ¿verdad? Estamos duplicando lo que necesitamos. Sí. Correcto. Doña Olga le quiere preguntar, ella constantemente tiene, creo que son infecciones urinarias. ¿A qué se debe? Bueno, las mujeres somos mucho más propensas a tener infecciones urinarias porque nuestro tracto de salida, o sea, la uretra, en nosotras es mucho más corta. Entonces, cuando nos deshidratamos, cuando usamos ropa muy ajustada, cuando hace muchísimo calor, ese tipo de cositas pueden predisponer a que se hagan infecciones urinarias. Entonces, volvemos al mismo. ¿Es por alguna bacteria o por qué Sí, será? generalmente son bacterias, correcto. Son bacterias las que colonizan el tracto y a veces hay personas que ya viven con alguna bacteria ahí que en cualquier momento de mucho estrés, de mucha deshidratación, alguna cosa que les pasó, salen de nuevo. Entonces sí es importante mantener esta adecuada hidratación e higiene también en nosotras, que es más complicado. Doña Marcia está preguntando por otras piedras, las de la vesícula. Pregunta si se pueden eliminar con tratamiento. Bueno, las de la vesícula nosotros les tenemos mucho respeto, porque nosotros sabemos que el cuellito de la vesícula es muchísimo más chiquitito que a veces las piedras que se forman. Entonces, si bien es cierto, tenerlas ahí en la vesícula no es una urgencia, eventualmente siempre tratamos de quitar la vesícula, porque en cualquier momento que se ingiere algo con mucha grasa, esa vesícula va a empezar a trabajar y ese hilito va a salir. Correcto. Entonces nosotros preventivamente, aunque no es una urgencia, si las tiene ahí, sí recomendamos quitarlas. Quitar la vesícula. Correcto. Ok. Dice Bonnie que por qué será que la gente recomienda mucho ponerle sal al agua. ¿Usted lo recomienda? No, vieras que no. ¿Por qué? Porque estamos excediendo. Es que nos pasamos. Exacto, nos pasamos con eso. ¿Sabe que sí es muy recomendado? E inclusive nos ayuda con las piedras, el limón. Echar en el agüita que tomamos, porque hay gente que en efecto no le gusta mucho, ¿verdad? Tomar agua. Tomar agua, le echamos limón, eso aumenta la excreción de citrato. Y el citrato es un protector para no formar piedras en los riñones.
Y pregunta también por qué algunos deportistas le ponen sal al agua. ¿Para qué? Muy probablemente ahí nos salimos de una categoría normal, ¿verdad? Claro. Nosotros, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, hay que suplementarlos, ¿verdad? Los requerimientos. Sí, gastan todo. Correcto, los requerimientos que ellos tienen diarios son altísimos, ¿verdad? Y no se suplementan con la alimentación porque además tienen mucha restricción en proteína, en grasa y en carbohidrato para mantener una condición física adecuada. Sí. Pero no es el caso, digamos, de las personas promedio que hacemos ejercicio, de los comunes y silvestres, ¿verdad? Como nosotros. Ajá, y que esperamos que hagan ejercicio, ¿verdad? Porque hay gente que no lo hace, ¿verdad? Entonces esos requerimientos no son los mismos si no tenemos. Correcto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Muy gracias. amable. Gracias también a las que participaron. Continuamos. Aquí estoy con puro romero, vean ustedes. No saben qué delicia el olor que expele esta matita, pero muchas personas asocian el romero con el crecimiento del cabello e ignoran muchísimos otros beneficios que tiene esta planta, como mejora la circulación, la memoria, la digestión, alivia los dolores también. Y aquí lo vamos a reproducir por medio de esquejes, le vamos a dar una guía para que usted no se lo pierda, lo tome en cuenta y tenga una matita de romero en la casa. Pero por supuesto, por esa razón está con nosotros Adriana Monge, ella es enfermera, y también don Jorge Fonseca. Adriana, ¿cuáles son los principales beneficios del romero? Buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, como propiamente lo dijo Charlene, usualmente el romero se asocia únicamente con el crecimiento del cabello o inclusive a nivel de la gastronomía, con preparar alimentos y demás. Pero resulta, Rafa, que el romero tiene más propiedades de las que uno se puede imaginar. Una de las más importantes y que muchas veces obviamos es que tiene una función en mejorar lo que es la circulación, favorece nuestra concentración y además tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? A nivel digestivo, cuando lo consumimos en infusión o en té. Aquí tenemos el tecito. Por acá está. El romero tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces se puede utilizar en aquellas personas que tienen gases, distensión abdominal, que se sienten como con indigestión, que los alimentos les caen muy mal. El romero tiene varias propiedades y una de ellas es que es muy versátil. Entonces inclusive lo pueden mezclar con otras plantas como orégano, manzanilla, con menta, con janilán. Otra función que presenta y muchas veces no nos damos cuenta es que al consumirlo también tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces si de repente la persona está con dolor articular, se siente como un dolorcito generalizado, la espalda, la rodilla. Exactamente, se pueden tomar una infusión de romero. Y aquí es muy importante hacer una aclaración, y es que si vamos a consumir el romero de una vez así, la matita, vamos al jardín. Aquí tenemos la demostración, Adriana. Ajá, vamos al jardín y cortamos una ramita, entonces ahí ya lo tenemos. Esto es muy importante, que tiene que ser hervido. Entonces vamos a llevar el agua. O sea, los que le ponen a la carne no tienen el mismo beneficio. No tienen el ¿Y mismo cómo beneficio. se arranca la matita normal? Nada más, bueno, aquí ahorita el caballero nos va a explicar. Claro, don Jorge, vea cómo se corta la ramita, el esqueje. Buenos días. Okay. Esqueje se llama a todas las ramitas individuales, por decirlo así, nada más con una buena tijerita. Ajá. Nada más la cejuas. Eso. Ay, don Jorge, pero digamos, eso no importa en qué altura usted lo corte. Básicamente son ramitas jóvenes de una planta que ya esté adulta y se corta los esquejes acá en los tallitos. Sí, bueno, aquí tenemos igual la demostración de si queremos hacer el té de la planta, ¿verdad? Y también el nivel en donde se corta, es importante. Por ejemplo, ¿y este dónde lo corto? Lo cortaríamos acá. Ok. ¿En diagonal, don Jorge? En diagonal, sí. No recto, no horizontal totalmente, porque le puede entrar alguna bacteria para que se seque mejor, claro, ¿verdad? De mejor forma. Don Jorge, si lo corto más abajo, ¿echa a perder la mata? No la echa a perder, pero de ahí te va a sobrar material, por decirlo así. Entonces va a quedar un gran esqueje y no lo vamos a desperdiciar. Esto después se maja, si queremos hacerlo en té. Esto, bueno, propiamente. Charlene, tu micrófono. Ahí está, perdón. No se preocupe. Bueno, digamos, ya aquí lo cortamos, ¿verdad? Si ustedes ven, el tamaño es diferente al esqueje de sembrarlo. Entonces uno va al jardín, tiene estas ramitas, así como están, las puedes machacar o puedes poner esto en agua caliente y hasta que hierva apagamos la temperatura, es decir, apagamos el disco de la cocina y lo dejamos en reposo. No es que ponemos agua a calentar y lo echamos. No, tenemos que colocarlo en agua y llevarlo a punto de ebullición para que logre extraer todas las propiedades, que son más que todos los aceites esenciales. Ustedes ven aquí lo tocamos y estos liberan un cierto grado de aceitosidad. Claro. Eso es lo que nos va a ayudar como tal. A nivel circulatorio se han hecho varios estudios donde personas que tienen el consumo prolongado de romero, de té romero en infusión, también ayuda a mejorar la circulación. Y muy importante, cuando estamos tomando el té, muchas personas dicen, es que siento como que me relaja y todo. Porque al ser una planta aromática,
Esto lo inhalamos y genera un efecto igual, hace que las vías respiratorias se expandan, entonces mejora lo que es la circulación al cerebro y por lo tanto nos ayuda a relajarnos. Adriana, estamos en Facebook Live y dice doña Gretel que ella utiliza el romero para condimentar. Si condimentamos la comida con romero, también aprovechamos sus beneficios. Son beneficios diferentes, ¿verdad? Porque usualmente al nivel de condimentar la comida lo utilizamos como seco, ¿verdad? O en ocasiones no se utiliza la cantidad adecuada. Si ustedes ven, esto es lo que necesitamos más o menos como para un té. No estamos utilizando unas hojitas por ahí. Claro. Ahora bien, por ejemplo, don Jorge, esta mata es diferente a la que Charlene tomó, ¿verdad? Estas dos, las hojas son diferentes. ¿Por qué? Es por la variedad del romero. Esta es de hojita ancha. Sí, la hojita más gordita. Exacto, exacto, sí, más gordita y más el verde más acentuado. ¿Y el que tiene, por ejemplo, las flores, don Jorge? Es romero rastrero. Este es el que se arrastra. No, exacto, sí, crece hacia como si los fuera lados, zacate. exactamente, pero florece muy rápido, entonces es un beneficio más de que florezca tan rápido y se ve más elegante, ¿Y pasa ¿verdad? floreando todo el año? Todo el año, sí. O sea, más en también es una verano, matita pero decorativa. sí, es una Mira, matita qué muy bonito. elegante y muy linda muy para el linda. jardín. Si uno quisiera tener estas plantas, don Jorge, en la casa para hacer todo lo que nos está dando aquí la enfermera, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo la mantengo si no tengo mucho campo y necesito tenerla en maceta? Ok, básicamente donde esté la parte más soleada del hogar o una terraza que tenga buen espacio, buen flujo de aire, ahí se puede mantener, ¿verdad? En macetita. Adriana, hay gente que le dice al romero la morfina natural. ¿Esto por qué? Porque el romero tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces el consumo prolongado hace que si tenemos dolores o procesos inflamatorios, no sé, que me duelen las rodillas, o a veces que me despierto con los dedos, que las personas dicen, me despierto con los dedos engarrotados porque me duele el dolor de las mañanas y todo, puedo tomar un tecito de romero. ¿Pero este alivio es inmediato? No va a ser inmediato porque requiere el consumo prolongado aproximadamente mínimo un mes. Ok, constancia. Constancia, ¿verdad? No es que yo ahorita tengo un dolor, me tomo el té y ya me va a aliviar. Para la concentración, ¿qué tan bueno el romero y en qué dosis? Ok, ahí se recomendaría tomar una taza diaria de romero, del té de romero, o también hacer inhalaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo les digo a mis pacientes, usualmente cuando estamos con la tacita, antes de tomarlo, inhalamos bien fuerte y eso nos va a abrir las vías respiratorias, porque tiene también propiedades expectorantes. Se nos olvidaba. Voy a llevarme un romero ahora. En caso de personas que sufren como de rinitis crónica, que sufren de asma o están engripados, y es eso que uno siente una congestión terrible, uno puede hacer inhalaciones de romero. Ah, qué bonito, don Jorge. Hagamos aquí Claro. ¿verdad? Sembremos Les nuestro vamos a campito de mostrar romero. a las personas para que vean que es sumamente fácil, no es complicado. Bueno, el romero básicamente viene sembrado desde chiquito. Qué compacto, ¿verdad? ¿Se Sí, ve? viene compacto porque ya echó sus raicitas. Ujú. Tenemos una maceta de tamaño mediano. Ok. Se sienta el romerito. No nada hay, más que, de que, no hay que moverle ahí las... no es necesario. Y acá tenemos tierrita orgánica negra con granza para que la tierra no está tan compacta. Claro. Y rellenarlo y ponerlo en la parte más soleada de la casa. Ok. Esta en tierrita la siempre ventana. tiene granza, ¿verdad? Sí, la granza únicamente para efectos de que la tierra no se compacte, Ah, para ok. que tenga buena Aire. aireación, exactamente. Que se aire, decía mi abuelita. Exacto. Con esta belleza le agradecemos a don Jorge Fonseca y también a Adriana Monge por habernos acompañado esta mañana a ambos. Muchas gracias. Muchas Un gracias. gusto Gracias. por la Un gusto. oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Un dolor de cabeza, una tos, una acidez pueden tratarse con varios medicamentos, pero usted a veces llega por un medicamento y no le dan el que usted espera o el que usted pide. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay que tomar en cuenta hechos de que, por ejemplo, que usted no sea alérgico, que no tenga hipertensión, que no sea una persona diabética. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de medicamentos que le recetan a las personas y en qué momento es recomendable que se los prescriban. Con la doctora Melissa Castillo. Buenos días, doctora, ¿cómo me le va? Todo bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegra mucho. Doctora, a veces la gente llega a la farmacia diciendo, ay, deme algo para el dolor de cabeza, por ejemplo, la gripe o incluso para la alergia. Pero no siempre usted recibe el mismo medicamento, ¿verdad? Que otra persona con síntomas parecidos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, muchas veces cuando usted llega a la farmacia, bueno, me recomendaron que comprara tal cosa, ¿verdad? Muchas veces no sabemos
cuáles son los síntomas. Generalmente es algo para el dolor, pero qué tipo de dolor, si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, si es algo como que nos afecta a nivel estomacal, ¿verdad? Hay que tener en cuenta muchas cosas. Casi siempre lo que nosotros hacemos es preguntarle al paciente como qué es lo que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor, el tipo de dolor que tiene en este momento? Y así es como nosotros realizamos una recomendación. Sí, eso le iba a decir, porque a veces la persona llega y dice que tiene un dolor, pero ¿cómo hacen ustedes para identificar? Creo yo que esa es la clave para ustedes. Claro, ocupamos la sintomatología, ¿verdad? ¿Qué tipo de dolor es? Porque no se trabaja igual un dolor de cabeza que un dolor de estómago, ¿verdad? Entonces todos esos dolores hay que nosotros consultarle, darle lo que es la recomendación indicada, ¿verdad? ¿Y qué criterios usan ustedes como farmacéuticos para dar un diagnóstico? Digamos, claro, igual las primeras preguntas, las que siempre se hacen es si es hipertenso, diabético, alérgico a algún medicamento, casi siempre, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es darle una recomendación efectiva, ¿verdad? Y eficaz, porque no siempre el medicamento más fuerte es el que el paciente necesita, ¿verdad? Tenemos que evaluar muchísimas cosas, si está en periodo de lactancia, si es alérgico a algún medicamento, si tiene azúcar el producto, ¿verdad? Y es diabético, si está en periodo de lactancia, entonces para no afectar al bebé, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes. ¿Eso podría cambiar entonces la prescripción del medicamento que ustedes mandan? Claro que sí, dependiendo del tipo de dolencia, ¿verdad? Siempre nosotros recomendamos que sea importante que el paciente sepa qué productos está tomando, si tiene ya algún tratamiento para la casa, ¿verdad? Para nosotros no interaccionar ningún medicamento con los productos que él ya está tomando. Igualmente hay mucha gente que toma productos macrobióticos, ¿verdad? Entonces también recomendar que eso interacciona con los medicamentos. Entonces no sobredosificar ni provocar ninguna irritación. A veces la persona, doctora, llega diciendo, ay, es que tengo... No sé si es una alergia o una gripe, porque tengo una estornudadera y mocos y me raspa la garganta y me duele y ya me tomé algo para la gripe, mándeme algo para la alergia. Claro. Ahí, ¿qué tipo de problemas se pueden encontrar ustedes cuando la persona no, digamos, mezcla o combina medicamentos? Claro, el problema que existe es que muchos antigripales ya tienen antihistamínicos o descongestionantes. Entonces muchos pacientes dicen, bueno, me tomo por aparte el descongestionante, igual me tomo el antigripal. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos sobredosificando. Hay unas dosis límites que uno recomienda para ya no tomar más de la cuenta, ¿verdad? No exceder. Y los pacientes muchas veces eso no lo saben. Entonces dicen, sí, yo me tomo uno y el otro estoy mejor, porque me tomo los dos, entonces los dos me sirven. No necesariamente, ¿verdad? Tenemos que siempre consultar con alguien de salud que nos explique cómo estoy sobrepasando yo esa sobredosificación, porque puede o que no sea efectiva o que más bien nos sobredosifique más de la cuenta y genere más efecto adverso. Entonces no siempre tomar más es mejor. Ahora, doctora, ¿verdad? Estamos hablando de que viene época de lluvias y por ende la gripe. En el caso de la gripe, ¿cómo hacen ustedes para recomendar o qué cuidados debe tomar la gente a la hora de que ustedes le prescriben un medicamento, por ejemplo, porque la persona puede tener problemas renales, puede tener diabetes? Bueno, casi siempre lo que sucede con los medicamentos que más toma la gente son los analgésicos, ¿verdad? Los antihistamínicos, los antigripales, y todos estos generalmente tienen los mismos principios activos. Entonces lo que buscamos es preguntarle al paciente qué ha tomado anteriormente, qué cosas le afectan, si es, por ejemplo, a nivel gástrico, él le afecta a nivel gástrico, entonces tenemos que buscar una presentación que sea recubierta, que no le afecte tanto a nivel estomacal. Si por alguna razón es diabético, que no tenga azúcar, si es intolerante al gluten, a la lactosa, ¿verdad? Que no tenga trazas el medicamento de estos productos, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para una buena recomendación. Igual si él está tomando algo, un tratamiento crónico para la diabetes, hipertensión, lo que sea, que ellos sepan qué están tomando. Porque muchas veces nos dicen, estoy tomando algo para la presión, pero uno dice, bueno, ¿qué estás tomando? Di una pastillita blanca, ¿verdad? Y uno como, ok, pero ¿qué será, verdad? Entonces, todas esas cosas que ellos sepan lo que están tomando anteriormente para nosotros darle el consejo farmacéutico que necesitan. Claro, doctora, ahora a veces llegan las personas y dicen, no, yo voy a la segura. Yo me inyecto, me pongo la inyección, voy a la segura. Hay otros que dicen, yo me tomo la pastilla porque es que a mí la pastillita de cada 12 horas es la que me hace efecto. ¿Por qué a unas personas les hace mejor efecto una cosa y a otros otra? Ok, hay que recordar que todos los medicamentos son efectivos, ¿verdad? Pero todos funcionan de una manera diferente. El inyectable, lo que sucede es que es una acción muchísimo más rápida, ¿verdad? Sin embargo, siempre recomendamos que un inyectable vaya de la mano con un tratamiento oral, porque con una inyección usted no va a ver un milagro, ¿verdad? Todo es un proceso y un tratamiento y una frecuencia. Entonces, siempre es importante, si queremos efectividad rápida, el inyectable va a ser la mejor opción, siempre de la mano con un tratamiento para el hogar.
Doctora, aquí nos dice Miga, yo compré pastillas de dolor de espalda y el cuello, me duele todo. ¿Por qué le preguntan a uno si tiene presión o diabetes? Dice ella que no es el caso de ella, pero ¿por qué le preguntan eso? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos analgésicos que aumentan la presión. Entonces, si usted padece de presión alta y tras de todo le estamos dando algún medicamento que le va a subir la presión, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para no generar ningún efecto adverso o aumento de presión en este caso. También con lo que es la diabetes, ¿verdad? Si algún producto tiene azúcar, si algún producto nos va a afectar a nivel gástrico, todo eso es importante nosotros preguntarlo para darle la recomendación más efectiva y que no crean que es parte del producto, ¿verdad? Que es algo que no tomamos en cuenta. Ahora, doctora, muchas personas tal vez van a la farmacia para un atajo, ¿verdad? Usted espera curarse primero con el farmacéutico y lo que le mande que ir al médico, pero ¿en qué momento ya usted tiene que decir, no, definitivamente esto ya no me está funcionando con la farmacia, es mejor ir a un médico a consultar? Bueno, cuando ya tenemos signos de alarma, más que todo, como es dificultad respiratoria, dolores de pecho, sangrados, ¿verdad? Algo que ocupamos un diagnóstico un poco más efectivo, ocupamos realizar exámenes de algún tipo, ya nosotros preferimos dar un paso al lado y recomendar urgencias o algún médico tratante que le haga la anamnesis necesaria, que es como las preguntas de rutina que ocupan para un diagnóstico. Entonces, en ese caso, ya ahí sí los mandan. Sí. O si no hace efecto el medicamento. Exacto, ya después de una duración, todo tratamiento tiene una duración y una frecuencia. Ya si sobrepasa ese tiempo, es importante ir donde un médico a ver qué será lo que tiene, ¿verdad? Doctora Melissa Castillo, gracias por venir a aclararnos los temas. Yo, muy amable. Y ahí yo estoy seguro que la gente tomó nota en casa, al igual que los compañeros allá. Perfecto, gracias, muy amable. Usted le va a interesar. ¿Qué pasa si usted siente un dolor en el pecho? Muchas veces un dolor que puede pasar desapercibido, que no significa nada, o quizás significa todo y usted no se da cuenta. Aquí vamos a desaparecer esos mitos para que usted sepa en qué momento debe acudir donde un cardiólogo y en qué momento realmente no es necesario. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Marco Antonio Siles Varela. Él es cardiólogo, está aquí con nosotros para ayudarnos y aquí tengo el Facebook para que ustedes pregunten también. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Doctor, ¿qué tan lejos de la realidad está la idea de que un infarto siempre va a doler del lado izquierdo del pecho? Bueno, es una pregunta muy importante porque lo que tradicionalmente, la forma más frecuente de presentación de un infarto es precisamente dolor opresivo en el lado izquierdo, que se irradia a miembro superior izquierdo, hacia mandíbula, es opresivo. Sin embargo, hay algunas poblaciones, como los adultos mayores, como las mujeres o los diabéticos, que puede ser muy atípico. En algunas ocasiones puede ser precisamente, perfectamente en el lado derecho también. ¿Cómo se explica que en ocasiones un dolor leve, casi ignorable, pueda transformarse y ser un infarto? Sí, claro. Eso depende de los factores de riesgo y depende del paciente. Por ejemplo, los pacientes, reitero, los pacientes diabéticos, el adulto mayor o las mujeres no presentan esa tipicidad del dolor. Entonces muchas veces pueden estar asociados con dolores leves, pero con falta de aire, con sudoración fría, y el dolor usualmente, o la molestia, a veces no es dolor, a veces es opresión en el pecho. El paciente siente que le aprietan el pecho, ¿verdad? Pero no es dolor. Entonces, a veces cuando llegan al servicio de urgencias o al servicio de cardiología, le dicen, bueno, doctor, es que no duele, es que me aprieta, siento como un ladrillo o un elefante encima. Eso es angina de pecho, opresión, eso es angina de pecho. Precisamente estamos viendo en este momento en la pantalla cuando el dolor pues no es muy fuerte y puede ser un infarto. ¿En qué momento la persona puede identificarlo? Porque ¿cómo se siente? Usted nos dice que como una presión, pero puede sentirse ardor, puede sentirse como una molestia leve, que uno cree que hasta es muscular. Muy buena pregunta, porque no todo dolor de pecho es de causa cardíaca. Sí. Entonces, en el interrogatorio, uno dirige las preguntas precisamente porque hay preguntas claves. Aquel dolor que se reproduce con la ingestión de alimentos, que es ardoroso, que es reproducible con la palpación, que es reproducible con la respiración, eso está lejos de que sea de causa cardíaca. Pero cuando es realmente espontáneo, es opresivo, tiene la característica de sudoración fría, el paciente empapa la camisa, es una sudoración fría.
se va para el brazo izquierdo, para la mandíbula, y usualmente hay una sensación inminente de muerte y la molestia dura más de 20 minutos. Entonces son cuando uno recomienda en esos casos pues activar el servicio o acudir al servicio de médico de emergencias más cercano. Uno sospecha mucho cuando la situación está al lado izquierdo, pero ¿qué pasa cuando esa sensación está al lado derecho del pecho? ¿Eso podría suceder? Y eso y ha sucedido, y sobre todo con las poblaciones que reiteradamente les he expresado, las mujeres, el diabético y el adulto mayor, en donde no es tan típico. Entonces ahí entra la acuciosidad del médico para el diagnóstico, que es muy importante, porque el tema de los infartos es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, entre más tiempo perdemos, minuto que perdemos en el diagnóstico, se traduce en mortalidad. Entonces es muy importante la acuciosidad del médico, ¿verdad? La intuición del paciente cuando tiene esos síntomas, de acudir de forma temprana y de forma muy oportuna al servicio de emergencias. Yo siempre digo que es mejor pecar a favor del paciente, es mejor que el paciente consulte y salgamos de la duda, mejor, porque hemos tenido casos de pacientes que se van quedando, que creen que es gastritis, que creen que es algo infeccioso, que creen porque se tomaron algún medicamento, que les cayó mal o algún alimento. Si uno dice, tengo apretazón, gripe, seguro. Exacto. Eso pasa a veces con los asmáticos, ¿verdad? Mira, es que me falta el aire porque es asma, me aprieta el pecho porque es asma, y es un infarto. Pensando en ese dolor en el pecho del lado derecho, me llama la atención que usted dice que la intuición del paciente es importante, sensación inminente de muerte. Son cosas subjetivas. ¿Cómo hacen ustedes para dar con un diagnóstico si el dolor está en el lado derecho, en el pecho? Ok, aparte del interrogatorio, está lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es vital. El electrocardiograma nos permite realmente confirmar en ese momento si es un infarto o no es un infarto y activar inmediatamente el sistema o el protocolo llamado código infarto, que es muy importante, que es un protocolo que se tiene no solamente a nivel local de cada hospital grande como el Hospital Médico o el San Juan de Dios o el Calderón, sino que la institución como tal, la Caja, ha tratado de aplicarla porque es un protocolo donde todos hablamos el mismo idioma y activamos toda una logística para lo más oportunamente, lo más rápidamente posible, el paciente tenga una atención inmediata para salvar la vida. Pensando también en la pregunta que nos está haciendo Chari, ella dice si es normal tener un dolor en el pecho cuando se tiene un marcapasos. ¿Puede dar un infarto teniendo un marcapasos puesto? Porque aquí es importante que hay que diferenciar, ¿verdad? El corazón para fines prácticos es como un motor de un carro. Está la parte eléctrica, está la parte de las tuberías, está la parte mecánica. El marcapaso funciona para la parte eléctrica. Pero los infartos, estamos hablando de las tuberías, cuando hay obstrucción de las tuberías. Entonces no hay asociación entre, ¿verdad? Por supuesto, un paciente que es cardiópata, que tiene un marcapaso, pues no está exento que también tenga problemas en las tuberías, que también pueda presentar infarto. Entonces volvemos a lo mismo, es un paciente que a veces es difícil porque el electrocardiograma en un paciente con marcapaso está, digamos, artefactado o está intervenido. Digamos, no se puede hacer un diagnóstico eléctrico, que es importante, con un paciente con marcapaso. Ahí entra la curiosidad, ahí entran los biomarcadores, como las enzimas cardíacas, ahí entra la curiosidad del médico para hacer un diagnóstico muy oportuno. Hay gente también que considera, pues muchos pensamos que quizás un infarto es un dolor súbito, fuerte y de un solo, como decimos. Pero ¿es así o podría ser un dolorcito leve casi que uno no le dé importancia? Mire, está lo que es el viejo dicho que el corazón es un poco traicionero, y eso es real. La enfermedad obstructiva o la enfermedad de las arterias o los infartos se manifiestan de varias formas. Lo más frecuente es dolor en el pecho, opresivo, ¿verdad? Que dura más de 20 minutos y el paciente eso lo hace que consulte. Pero muchas veces es muerte súbita, o sea, muchas veces estamos conversando, hoy hablamos con el papá, con la mamá, con nuestro tío y al día siguiente amanece muerto. Le hacen la autopsia y lo que tuvo fue un infarto. Entonces se llama muerte súbita. Muchas veces el paciente es diabético, no sintió dolor, se infartó hace una semana, llega por falta de aire, hinchazón de pies, se cansa, se llama falla cardíaca. Doctor, vieras que Vale le pregunta porque ella tiene mucho dolor en el pecho, específicamente del lado izquierdo. Es un dolor tremendo, es como si le metieran en el puño agujas. Hasta no logra respirar bien. Le gustaría saber a qué se debe, qué debería de hacerse, cuál examen. Okay, es muy importante porque
Una cosa es el infarto, que es el evento fatal final, que no queremos los cardiólogos, pero está lo que la gente llama preinfarto o angina de pecho. Sería interesante preguntarle a esta muchacha, Doña Vale, sí. a Valeria, si el dolor se le produce en esfuerzo, con actividad física, porque en pacientes con dolor de pecho de forma donde hay incertidumbre, lo adecuado es no solamente consultar con un experto en cardiología, sino realizarse una prueba de esfuerzo, un test de esfuerzo que nos permite precisamente anticiparnos a un infarto, porque nos predice que alguna arteria puede estarse obstruyendo y se puede intervenir de forma temprana. Doña Roxana le está preguntando porque ella tiene un catéter del lado del corazón específicamente. Él le ha faltado 4 veces. Siente que el catéter como punzaditas, muy feitas esas punzaditas, dice. Ya tiene 4 años de tenerlo y pregunta a qué se deben esas punzadas. Okay, es muy importante. Los stent o las mallitas que se ponen para reparar las arterias en un infarto o en pacientes con angina, ¿verdad? Realmente no tienen por qué doler en el tiempo. O sea, se puede decir con toda certeza que esa molestia no es por el stent, eso solamente no falla. Lo que sí es importante, yo le digo a todos los pacientes, es que la enfermedad cardíaca, la enfermedad de las arterias coronarias, lamentablemente no hemos encontrado cura. Entonces, la cirugía a corazón abierto, como los bypass o los stent, si no los cuidamos, se tapan. Entonces la enfermedad sigue, la enfermedad progresa. Entonces hemos tenido pacientes con 11 stent, con triple bypass, todos obstruidos. ¿Por qué? Porque no corrigieron lo que lo llevó a enfermarse. Azúcar alta, presión alta, siguieron fumando, gordito, no hicieron ejercicio, no se toman los medicamentos o faltan a sus citas. Qué vida, ¿verdad? Dice doña Mari que el esposo de ella precisamente es diabético, es hipertenso, le dan palpitaciones casi todos los días, además de sudoración. Luego le duele el estómago. Esto casi siempre después de almorzar. ¿Es una alerta? Ok, pareciera más del punto de vista gastrointestinal. Sin embargo, al tener factores de riesgo por ser diabético e hipertenso, a veces la enfermedad, aunque es un pequeño porcentaje, la angina de pecho, o la gente llama preinfarto, o la manifestación más clásica cuando se están obstruyendo las arterias, se da en ingestión de alimentos, sobre todo grasosos, muy abundantes, ¿verdad? Entonces, la recomendación sana, oportuna, juiciosa es que se valore con un experto en cardiología y se haga un test de esfuerzo. Muy bien. Dice Angie que ¿por qué se procede con una ablación en lugar de un marcapasos en un paciente que ha sido operado de una CV con taquicardia supraventricular y además con frecuencias de síncopes y colapso? Ok, es una pregunta bastante amplia, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es la parte de las tuberías, estamos hablando de la parte de los infartos. La ablación es un procedimiento que se hace usualmente para la parte eléctrica. Cuando hay cortocircuitos que producen arritmias cardíacas, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se hace un cateterismo, se mapea dónde está el cortocircuito, por decirlo así, y se logra quemar el cortocircuito y la arritmia se cura. Tiene un sustrato porque ella nació con una cardiopatía congénita, una comunicación interventricular, que es un huequito entre el lado derecho con el lado izquierdo, y generalmente la cicatriz que queda produce zonas de cortocircuitos, que es lo que eventualmente viene como consecuencia de su cardiopatía y que requiere de una intervención de ablación, que es la reparación por catéter de la arritmia. Vea el caso de Dai, dice que a ella hace 12 años le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio. Últimamente me da dolor como si tuviera 10 sacos de cemento encima. Se me pone todo el lado izquierdo frío, me cuesta respirar. Ya ella fue a Elevai, le dicen que todo está bien, que el electro está bien, pero la familia de ella ha fallecido por esas condiciones cardiovasculares. No sabe qué hacer. Exacto. El hecho que un paciente tenga un electrocardiograma en reposo normal o un ultrasonido en reposo normal, dentro de ese contexto, de esos síntomas, no le descarta a uno como médico que el paciente no tenga nada. De ahí existen los test de esfuerzo, los test de tamizaje, precisamente para poder evidenciar durante ejercicio, cuando nos ponemos el corazón a estrés, para ver si está sufriendo obstrucción en las arterias, sí o no. Alan pregunta por qué será que le dan punzadas del lado izquierdo del pecho. Ya se hizo exámenes del corazón y le salen bien y tiene la duda. ¿Qué podrá hacer?
Ok, si se hizo algún test de esfuerzo donde algún colega cardiólogo objetivizó y descartó de una manera contundente que no es por enfermedad obstructiva, pues ahí sí habría que abrir el abanico de posibilidades, si es de causa muscular, si es de causa osteocondrítica, si es de causa gastrointestinal, si es por estrés, si es por dormir mal, si es por medicamentos, si es por ir al gimnasio, malas posturas. Cosas. Es decir, hay una gran cantidad de causas extracardíacas que no matan, ¿verdad?, pero que son molestas y que generan incertidumbre en los pacientes. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. gusto. Gracias por contestar. Qué trabajo tan difícil los de los cardiólogos, porque son síntomas difusos. Digamos. Gracias por acompañarnos Mucho y por gusto. su labor, muy amable. Continuamos. Muchas gracias, Maricris. Y vea, cuando aparece un bulto en la piel, es mejor que un médico lo revise, especialmente un dermatólogo, para determinar qué tipo de lesión es, porque ese bulto se puede extirpar de manera sencilla cuando está chiquitito y no hay problema, pero si usted no se lo atiende a tiempo, puede convertirse en un melanoma, en un cáncer de piel. Hoy nos acompaña la doctora Dinora Ochi. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar por acá. Doctora, a veces uno se ve como un bulto, ¿verdad? Y usted piensa tal vez que es como un quiste, una verruguilla. ¿Qué características deben hacernos sospechar de que algo no anda bien ahí? Bueno, es muy importante que cuando salen lesiones nuevas en la piel, hay ciertas características que nosotros como dermatólogos debemos chequear con un aparato especial que se llama dermatoscopio. El dermatoscopio, por lo general, lo que hace es magnificar lo que es la imagen de esa lesión y nosotros encontramos ciertas características que como dermatólogos a través de nuestra trayectoria sabemos identificar para saber que esta lesión es premaligna o es maligna o es buena. Entonces ahí tomamos la decisión, si es algo bueno, normalmente lo quemamos con nitrógeno líquido o se puede retirar, ya sea con un electrocuretaje, así es como quitarlo con calor, o si es una lesión que nosotros vemos que puede ser maligna, si lo mandamos a una cosa que se llama biopsia, que es sacar la lesión y mandarlo a un patólogo, que es un doctor especial que lo ve al microscopio, esas células, y nos va diciendo cuál de las posibles lesiones malignas podría ser. Ok, doctora. Ahora, si ustedes ya determinan, ¿verdad?, que eso es un tumor, ya cuando a ustedes les llega el resultado, ¿cómo se analiza? ¿Qué procedimiento hay que hacer? Porque yo me imagino que entre más pequeñita esté esa lesión, más fácil para ustedes de tratar y para el mismo paciente. Sí, no, perfectamente. Entre más pequeña es lo ideal. Cuando nosotros vemos lesiones que pueden ser malignas, por lo general son lesiones en las cuales van aumentando su volumen. Estas lesiones van aumentando, van cambiando de color, van teniendo ciertas características como que puede sangrar y no sanar, así como son características que yo diría de malignidad y es importante para que puedan ver con el dermatoscopio o con un dermatólogo hacer el chequeo de esta lesioncita. Estas son las características que yo te diría que son las malas, que va evolucionando, que va creciendo, que es una lesión que sangra, que no sana. Entonces nosotros por lo general hacemos lo que se llaman las biopsias, agarrar un pedacito de piel, mandarlo al patólogo para ver cuál de todos podría ser. Yo te comentaba que hay diferentes cánceres de piel y el cáncer número 1 a nivel del ser humano, a nivel de Costa Rica, a nivel mundial, es el cáncer de piel y nosotros tenemos 3 tipos. Uno que es como el menos malo, se llama carcinoma vasocelular, pero es el más frecuente por dicha. Tenemos el espinocelular, que es como decir medio enemigo, pero no está tan mal como un melanoma, que es el que no queremos que tengan. Esos a veces son lesiones que van creciendo, que van cambiando su color, que parecen un lunar, empiezan a tener como una simetría en sus bordes, es decir, que pareciera que era un lunar redondo y que va teniendo como patitas, como que parece como un huevo estrellado. Son cosas que hay que ponerle atención. Doctora, ahora, cuando ya ustedes vienen y lo sacan por medio del procedimiento que realizan, ¿cómo se aseguran ustedes de que ahí no queden raíces, que ya esté completamente limpia? Bueno, normalmente la biopsia es para saber con nombre y apellido quién es el que está ahí. Y dependiendo con nombre y apellido quién está ahí, si uno decide si es el carcinoma vasocelular, el espinocelular, el melanoma, hay diferentes terapéuticas o formas de hacer la cirugía, dejar márgenes diferentes, la profundidad es diferente, entonces vamos tomando la decisión de la cirugía conforme
cuál es el que se va a detectar, que es el que la biopsia primero y ya después viene la parte de la cirugía. Doctora, ahora estábamos viendo, bueno, que uno le está prestando más atención a los lunares, lo que se ve café, pero esos bultos también se pueden ver no necesariamente como un lunar, sino que se pueden ver como rojos, como... Exactamente. ¿Cómo se ven? Era lo que yo te estaba comentando ahora. No siempre tienen color, a veces puede ser color piel, a veces pueden ser rojos, a veces puede ser una úlcera, o es decir, como hundido que no sana, y en ocasiones puede ser un lunar que va cambiando como de forma. Entonces hay que ponerle atención a todo este tipo de lesiones que ven que están cambiando su forma constantemente. Ahora, doctora, ustedes cuando revisan por medio del tejido en el microscopio, ¿cómo se da? ¿Cómo es esa cirugía? Porque no es convencional, ¿verdad? Es algo diferente. Normalmente esta cirugía, cuando ya nosotros hacemos la biopsia, hay diferentes técnicas. Cuando nosotros hay una técnica que que utilizamos principalmente en la parte de la cara para poder preservar lo más que se pueda la piel y no ser muy agresivos a la hora de ir quitando la parte de la piel. Era lo que yo te decía, que entre más temprana la lesión la detectemos, mejor, más rápido es la cirugía, más sencilla la cirugía, menos piel hay que quitar. Si el paciente deja mucho tiempo evolucionar y dice, bueno, yo ahorita me lo chequeo y lo va dejando y postergando y va aumentando, más va a ser más grande la cirugía, y en ocasiones hay que hacer en la cirugía cuestiones como agarrar piel de otro lugar para tapar, entonces ya va haciendo más cicatriz sobre esas lesiones que hay que quitar. Entonces, la detección temprana es lo más importante. Siempre recomiendo estar chequeando a los sobrinos, a los hijos, a los papás, alguna lesión que vean que está cambiando, estar siempre como en forma de tal vez de ayudar en esta detección preventiva a la parte del cáncer de piel, que es el número 1 a nivel mundial. Doctora, y una vez que ustedes hacen este procedimiento, ¿cómo saben ustedes que no haya quedado nada de célula mala? Eso es con el patólogo. El doctor que se lleva la lesión, se le lleva la piel, él nos va a decir que los márgenes queden libres. Entonces eso es lo más importante, el estar acompañado de un patólogo, puede ser con la cirugía de Mohs, que eso se hace con el patólogo a la par, o puede ser diferido, en el cual yo hago la cirugía, quito la piel mala, dejo los márgenes adecuados, lo mando al patólogo y el patólogo me va a decir que no haya quedado ninguna célula extraña. Cuando ya tú tienes cáncer de piel, es importantísimo que ustedes sepan que tenemos más frecuencia que nos dé otro cáncer de piel, así que ya un paciente con cáncer de piel es importante que todavía siga el seguimiento que el dermatólogo le va a ir diciendo, y también tener antecedentes en la familia de cáncer de piel es muy importante. Todavía siempre se recomienda una vez al año el chequeo de piel, pero todavía con más cuidado las personas que tienen papás, tíos con cáncer de piel. Doctora, así es como queda entonces una vez que ustedes lo sacan. Bueno, normalmente nosotros vamos a ver esta lesión, la primera que ven con el cual tiene un arete, eso se llama, posiblemente es un carcinoma vasocelular. Igual siempre se toma la biopsia, se manda al patólogo, y cuando nosotros ya terminamos de hacer la parte de la biopsia, queda una ulcerita y ya después va sanando la pielcita. En el segundo puede ser una lesión ulcerada que no sana, y en la tercera, que está la paciente, puede ser una lesión atrófica, es decir, que está hundida y que ven que no mejora y que no sana. Doctora, y siempre, como lo hablábamos ahora, es mejor cuanto antes, porque algunas suceden en la nariz, en los párpados, pegando con los ojos, en las orejas, ¿verdad? Ahí también se pueden presentar ese tipo de lesiones. Son las lesiones más frecuentes, porque lo que más se te expone cuando estás en la playa manejando es la parte de la cara, la parte del cuello, el escote, las piernas, para las personas, las mujeres que usamos más en aguas, y los brazos. Son las áreas expuestas, son las más frecuentes a padecer cáncer de piel. Así que es muy importante el bloqueador solar, como yo te comentaba, no solamente el bloqueador solar, sino también protegerse físicamente con sombreros si van a la playa, camisas de manga larga, no exponerse en el sol entre 11 a 2 de la tarde, que por lo general perpendicularmente es donde es más el daño solar que tenemos al mediodía, y también siempre recomendamos el bloqueador solar más esta terapia física que yo les digo, que gorras, sombreros, anteojos y mangas largas. Sí, no es que me pongo sombrero y no, ¿verdad? Ajá, siempre y no me va a poner bloqueador, okay. Exactamente. No, uno no quita al otro, los dos hacen sinergia, es decir, mejoran esa protección. Doctora Ochi, muchas gracias por venir a exponernos este tema tan importante. Aquí ya estamos tomando nota. Bueno, muchas gracias por invitarme. Seguimos con más y ahora vamos a hablar de seguridad y tecnología.
Dos cosas que tienen que ir muy de la mano, porque principalmente a través de las redes sociales y de WhatsApp compartimos contactos, información, fotos, cómo nos sentimos, un montón de datos que les sirven a los delincuentes para después que robarnos. Y unos de ellos utilizan un montón de herramientas, se hacen pasar por personas, parece que nos conocen muy bien. ¿Y cómo cuidarnos? Nos lo va a responder Eric Argüello. Él es de ESET, son expertos en ciberseguridad y vamos a hablar de qué hay que revisar en las redes sociales y en WhatsApp para saber que estamos seguros. Buenos días, don Eric. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. A ver, ¿cuáles son las formas que ahora están utilizando los delincuentes para, como se dice de forma popular, vulnerar nuestras cuentas en Internet, TikTok, Instagram, Facebook o incluso WhatsApp? Bueno, Cristian, actualmente hay diferentes medios que utilizan los ciberdelincuentes para buscar obtener información y acceso a plataformas de las personas. Normalmente se pueden hacer estafas a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, redes sociales, pero y más allá del medio que se utilice, el factor común denominador es la manera en la que se hace y es normalmente apelando al sentido de urgencia de las personas, ¿verdad? Normalmente ya sea que le hagan una llamada, que lo contacten por WhatsApp, que le envíen un correo de phishing, se utiliza algo que se llama ingeniería social, que es apelar a que la persona actúe de una manera impulsiva, abriéndose a dar información sensible que luego es utilizada para temas como estafas, por ejemplo. Y cometemos muchos errores, algunos de esos muy comunes. Tal vez aquí aprovechemos que tenemos la computadora lista con nuestras cuentas, con nuestro Facebook y nuestro WhatsApp, me refiero al de Giros, y vamos a ir viendo algunas recomendaciones de cómo saber si estamos realmente protegidos. ¿Dónde es que nosotros tenemos que buscar, si estamos en la computadora, en el Facebook, esas opciones de seguridad, don Eric? Sí, en la parte de configuraciones, ahí está la posibilidad de ir cambiando algunos puntos de cómo se va a gestionar la cuenta, ¿verdad? Entonces acá nada más, pues, como manera ilustrativa, ¿verdad? Acá en la parte izquierda se puede ir a ver el panel donde se administra la página de Facebook. De igual manera se puede hacer, pues, con un perfil de WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ir a la parte de configuración y ahí en la configuración puede poner, por ejemplo, si el perfil es público o es privado, qué personas pueden ver sus historias, quién puede etiquetarlo a uno en las publicaciones, ¿verdad? Sí. De igual manera, cuando se hacen publicaciones, uno puede definir si lo ven todas las personas o algunas no, y así se va restringiendo un poco el acceso de las personas a la información que uno va a compartir en redes, que en todo caso deberíamos evitar compartir en redes información que sea sensible o que sea personal. Sí, esa si quiere entremos ahí a configuración para que la gente vea cuál es el menú que se observa justamente cuando entramos a este apartado en el Facebook, porque es para algunas personas muy confuso ver tantos detalles, tantos datos, pero ahí justamente es donde pueden encontrar las opciones de privacidad y seguridad, ¿verdad? Sí, exactamente, ahí está toda la parte de lo que es el contenido, la parte de accesibilidad, las notificaciones, las preferencias de reacciones, lo que hablábamos, qué personas, bueno, especialmente en el perfil de ustedes, ¿verdad? Que es de un medio de comunicación abierto al público, si hay términos que se tienen que restringir, también por el tema del acceso a menores de edad, del lenguaje, ¿verdad? Que eso es algo también sumamente importante, incluso acá se hace la verificación del tema de la edad, ¿verdad? Que eso es un punto importante para quienes tienen menores bajo su responsabilidad, ¿verdad? Verificar el tema del acceso solo a partir de cierta edad, que ahí se tiene que verificar que la persona la cumpla, y adicionalmente pues el tema de si se va a restringir cierto contenido o acceso de ciertas personas. Acá se pueden ver los perfiles que se pueden bloquear. Lamentablemente Costa Rica tiene una alta incidencia de ciberbullying, por ejemplo, entonces perfiles que hayan en algún momento interactuado de manera agresiva con nosotros los podemos bloquear acá, y es importante que no solo los bloqueemos, los vamos a poder reportar también. Entonces bloqueamos, reportamos, y aquí vamos a poder ver un listado, por ejemplo, de esos perfiles con los que se ha tenido una interacción no deseada. Ok, hablando de esos perfiles, ¿cuáles son los indicadores de una estafa? ¿Cómo podemos descartar si es o no? Bueno, con el tema de las estafas, el punto principal es siempre estar un poco a la defensiva, ¿verdad? No pecar de ser demasiado confiado, ¿verdad? Entonces, varias cosas que hay que estar atento a identificar cuando estamos ante una potencial estafa, ya sea con WhatsApp, por Facebook o un correo de phishing, es
si hay un gran sentido de urgencia alrededor del comunicado que me están haciendo. Sí, mire, están por bloquearle su cuenta o están por estafarlo, entonces necesitamos que inmediatamente resete su contraseña, utilice esta o ingrese a este link, o cosas que son demasiado buenas para ser ciertas. Por ejemplo, ahora que está la fiebre del mundial, entre aquí porque se ganó la camisa de Messi o la camisa del Bicho, la camisa de Neymar, ¿verdad? Algo que parece demasiado bueno para ser cierto, o información que le hacen llegar a uno que uno no solicitó del banco, ¿verdad? Y adicionalmente es sumamente importante verificar que la información que estamos recibiendo sea de los medios oficiales del banco, ¿verdad? Si yo recibo un correo, por ejemplo, si tengo mi dinero en el Banco Nacional y el dominio al que me llega el correo es @gmail, evidentemente no corresponde a la cuenta como tal de la entidad. Entonces es importante verificar eso. Si se apela siempre al sentido de urgencia, porque cuando uno entra en un estado de alerta está más propenso a equivocarse y a dar información que bajo otras condiciones no daría. ¿Cómo activamos un escudo digital y cómo nos protegemos de todo eso? Ok, es bastante importante que todos los dispositivos digitales que tengamos, ¿verdad?, los tengamos protegidos con alguna solución de ciberseguridad, ¿verdad?, algún antivirus, como se dice normalmente. Pero más allá de la parte de la capa tecnológica que podemos tener, es cómo prevenimos nosotros esa potencial estafa, ¿verdad? Y es siempre respetar ciertas recomendaciones, como utilizar contraseñas seguras, no revelar información confidencial, no compartir información que es muy relevante de la rutina que uno puede tener, especialmente, por ejemplo, de los niños en redes sociales. Si se tienen redes sociales abiertas al público y pueden ser vistas por personas que no conocemos. Volviendo al tema de las contraseñas, no utilizar las contraseñas 1, 2, 3, 4. Una recomendación valiosísima es no repetir la contraseña en diferentes plataformas, especialmente cuando ya son plataformas bancarias, porque ¿qué pasa? Te pueden vulnerar el Facebook o el WhatsApp, o el Instagram, pero si la misma contraseña se utiliza para entrar al Banco Nacional o al BAC, pues ahí hay un riesgo, ¿verdad? Ok, ¿qué hago si me roban mis cuentas? Si ya el Facebook ya yo no tengo control, si el Instagram no tengo control, si pasa lo mismo con TikTok o incluso con WhatsApp y empiezan a mandar mensajes a todo el mundo. Bueno, ahí es muy importante, si todavía se tiene acceso a la cuenta, generar una contraseña nueva, cerrar sesión en todos los dispositivos, ¿verdad? Así como estábamos viendo acá un poco la configuración de Facebook, hay una configuración en Google donde uno puede ir y puede observar qué dispositivos tienen sesión activa, cerrar la sesión en todos los dispositivos, ¿verdad? Y nuevamente, especialmente en lo que son plataformas bancarias donde tengamos dinero, o algunas plataformas donde tenga información sensible como, no sé, información o imágenes del pasaporte, de la cédula, ¿verdad? Cosas que sean de índole muy personal, pues nosotros deberíamos generar una contraseña nueva, habilitar el doble factor de autenticación, que es un punto sumamente importante. ¿Cuáles son los datos que nunca deberíamos compartir en redes sociales? Bueno, ahí hay que apelar un poquito al tema del sentido común, ¿verdad? Nunca deberíamos dar nuestra cédula, nuestra dirección exacta, por ejemplo, itinerarios que den ejemplos de cuándo estamos fuera de la casa, horarios, por ejemplo, del colegio de los niños, información sensible, por ejemplo, puede ser información de algún seguro de gastos médicos que se tenga, que pueda ser utilizado para una estafa. Entonces, información que bajo otras circunstancias usted no le daría a un tercero, a no ser que usted esté realmente haciendo un trámite, tampoco debería compartirla digitalmente. Ahora usted, lo hablábamos antes, con la inteligencia artificial se está haciendo cada vez más complicado detectar una estafa, porque se parecen muchísimo. Incluso lo que cambian es mínimo, ¿verdad? La imagen es igual, los colores son los mismos, casi que uno puede llamar y hasta la persona está ahí. Es exactamente igual el logo del banco, es exactamente igual a los mensajes que uno recibe regularmente. ¿Cómo hacemos entonces? Sí, mira, el tema de la inteligencia artificial no solo genera un riesgo porque hay, primero que nada, la capacidad de generar muchísimos más estafas a mayor escala utilizando las herramientas LLM, que es las herramientas de inteligencia artificial, sino justamente lo idéntico que pueden llegar a hacerse a correos, a WhatsApp, a mensajes, incluso a comunicaciones de voz reales, ¿verdad? Entonces ahí entran en juego herramientas tecnológicas que, por ejemplo, nos pueden dar visibilidad de que cierto contenido es generado con inteligencia artificial, una marca de agua en las fotos, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, mira, mi hermano, mi primo, mi cuñado
me está enviando una información, me está enviando una imagen, pero veo que dice generada con IA. ¿Por qué iba a haberla manipulado con inteligencia artificial para cambiarla? Entonces siempre verificar la fuente, y las herramientas tecnológicas, por ejemplo, nos pueden indicar que un correo es de un externo de quien normalmente no recibo información. Entonces es combinar esas herramientas tecnológicas con siempre no decir un estado de alerta, porque no podemos vivir en un constante estado de alerta, pero por lo menos dudar. Por ejemplo, si se va a hacer una transferencia de un monto importante de dinero, quizás es mejor hacerlo en la computadora de escritorio, donde tengo mayor visibilidad, que hacerlo necesariamente en la pantalla del móvil. O igual, si se hace en el móvil, siempre tener habilitado un múltiple factor de autenticación. No solo tengo que poner la clave, sino que tengo que poner la huella, o tengo que poner una imagen del rostro, que ya eso garantiza que otra persona, si tiene acceso solo a la contraseña, igual no va a poder transferir el dinero. Muy bien, muchísimas gracias. Recomendaciones dadas entonces para que todas las personas aumenten la seguridad y Ahora le estaba poniendo limón, la invitación está hecha para que usted vaya, ojalá nos lleven a nosotros también a esa zona tan bonita de nuestro país. Y bien, siempre hablando de cosas que suceden, les contamos que hay personas que necesitan audífono para poder escuchar de la mejor manera. Lo que pasa es que muchas veces van y lo compran sin una asesoría médica. Eso los podría exponer, número 1, a que el problema sea mayor, o número 2, a que el audífono no sea el adecuado y siga sin escuchar. Por eso le damos estas recomendaciones. En caso de padecer algún nivel de sordera, ¿a dónde acudir para adquirir un audífono? Esto responden algunos ciudadanos. Bueno, yo sé que la caja los da, ¿verdad? Entonces acudiría ahí primeramente, a la caja. A la opinión de un experto. De un experto, y si el audífono no me ayudara, iría aparte. Bueno, creo que la mejor opción sería buscar un lugar que me recomienden, ¿verdad? Personas que ya hayan tenido ese problema, para ir más a la segura, ¿verdad? Tal vez a un lugar en físico, no por internet o así, porque a veces es más complicado. Bueno, hay diferentes tiendas, ¿no? No sé ahorita en qué tienda sería. Hay letreros ahí que dice audífonos para sordos, audífonos para personas que no pueden oír bien, etc. Pero los expertos advierten: antes de comprar cualquier audífono o amplificador, visite a un especialista. No hacerlo puede causarle daño. Debe examinarse por un médico. Es importante, hay muchas causas de sordera o de pérdida de la audición, y muchas se pueden resolver muy fácilmente, otras requieren un poquito más de tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de un amplificador y no de un audífono o de una prótesis auditiva como tal, el riesgo es que el amplificador, como su nombre lo dice, amplifica todo por igual. Digamos, no hay manera de que se regule adecuadamente según la pérdida auditiva que tiene el paciente. Es crucial contar con un diagnóstico. La prescripción hecha por un audiólogo lo que permite es, después de tener un diagnóstico audiológico profesional, es saber exactamente en qué frecuencias necesitamos volumen o ganancia, cuál es el grado y el tipo de pérdida auditiva que tiene ese paciente, cómo debemos manejarlo, y sobre todo que adaptarse a un audífono es un proceso. Usar un amplificador cualquiera puede empeorar su sordera, causar zumbidos, dolores e infecciones. Los médicos recuerdan que la sordera no se cura, solo se trata. En días recientes, el Ministerio de Salud publicó una advertencia sanitaria sobre la comercialización sin registro sanitario de amplificadores auditivos a través de medios digitales. Que puede generar para una persona detectar una transacción que no reconoce. Por ello, escuchamos con atención cada caso y actuamos conforme a los procesos establecidos para proteger a nuestros clientes. En este caso particular, la gestión fue atendida por el banco y actualmente se encuentra en trámite. El ex juez y abogado penalista Carlos Cartín explica el rol de los bancos en casos como este. Si la persona es víctima de un fraude electrónico, que no es un robo de la tarjeta, sino un fraude cibernético, lo que comúnmente conocemos como un hackeo de la cuenta, la persona tiene que presentar una denuncia en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la fecha en que ocurrió la estafa o la sustracción del dinero.
además presentar una denuncia ante el OIJ y llevar esos 2 documentos al banco donde estaba su cuenta bancaria. El banco inmediatamente debe darle un recibido con hora y fecha para que efectivamente a partir de ese momento el banco bloquee la cuenta de la persona. Para presentar este tipo de reclamos, las personas pueden realizar la gestión a través del sitio web del banco, mediante el centro de contacto al 2212-2000 o en cualquiera de las oficinas en el país. Sí, lo primero, para cualquier intento de estafa o que usted esté sospechando que le estén quitando dinero de su cuenta, de una vez bloquear todas las tarjetas. Claro. No importa si las tiene que volver a sacar, o sea, siempre mejor, seguridad, bloquear todo. Bueno, y hablemos también de seguridad, porque resulta que el uso del celular en las aulas está un poco más restringido. Gracias a Dios. Bueno, ¿qué dicen los expertos? Que el cambio ha sido muy positivo, que hay mayor atención de los estudiantes y que además tienen la oportunidad de convivir con ellos así, en persona. Como era antes. Vamos a ver. El uso regulado de celulares en las aulas dio buenos resultados, según el jerarca de educación, José Leonardo Sánchez. Imagínese usted tratar de enseñarle a un estudiante, no importa la materia, que esté recibiendo mensajes cada 5 minutos. No hay forma de aprender. Para poder aprender yo ocupo atención, concentración y memoria. El teléfono solo puede utilizarse en clases si el docente lo autoriza y con fines pedagógicos. Si un niño no logra sostener la atención, no puede codificar la información. Si no la codifica, no puede almacenarla en la memoria. Y si no hay memoria, no hay aprendizaje. Entonces, la atención es la puerta de entrada para todo aprendizaje. Entonces, cada vez que un estudiante mira un teléfono, aunque sea unos segundos, para leer, para una notificación, para revisar un mensaje, el cerebro cambia de tarea y no vuelve inmediatamente a ese mismo nivel de concentración. Depende del tipo de actividad, puede durar entre 20 o 25 minutos. Considero que esto es una medida muy buena que ha tomado el Ministerio de Educación Pública en cuanto a lo que es la restricción de la utilización de los celulares de los estudiantes en las clases, a menos de que sea para un uso pedagógico. Sin embargo, yo sí considero que se debió de haber suspendido completamente. El ministro recordó que el uso excesivo del celular afecta la salud de los estudiantes, afirmación que respaldan médicos. Un niño que usa mucho el teléfono celular se va a ensimismar mucho. También sus emociones, el manejo de emociones a través de la socialización, a través de otras personas, es muy importante para la seguridad. Son alteraciones del sueño, tener una luz blanca contra la cara constantemente durante el día y durante la noche evita que los sistemas, los mecanismos propios de la persona que produce melatonina por medio de la glándula pineal hagan que la persona duerma adecuadamente. Esto se vuelve un problema importante que se traduce en procesos de insomnio. Ahora se analiza regular el uso de los celulares en los recreos, así como las redes sociales. Vean qué interesante, a través de nuestro Facebook, doña Katia nos cuenta que a su papá le pasó lo mismo, le sacaron 170,000 colones de la platita de la pensión, es un señor de casi 80 años, y cuando fue al banco a reclamar le dijeron que es que supuestamente le habían clonado la tarjeta y que por eso era. Y además, doña Roxana nos cuenta que le parece fabuloso que quiten los celulares a cada uno de los estudiantes, porque eso les permite pues aprender mejor, ¿verdad? Y que le saludemos a su nieta, a Larisa Fontana. Larisa, un abrazo para vos, para doña Roxana y doña Katia. Ahí están comentando en Facebook. Son fiel espectadores. Claro, les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la Capilla Sixtina. A las Europas. Sixtina, dice Rafael, que Dios guarde lo pronuncie mal. Esta es reimaginada. Esto es en Londres, un espectáculo que se utilizan proyecciones en 3D. Siempre el arte es una forma de expresión que atrae pues nuevos horizontes. Vamos a ver. La Capilla Sixtina cobra una nueva dimensión en Londres. El Centro de Arte Digital Frameless presentó la Capilla Sixtina reimaginada, una experiencia inmersiva que recrea en 3 dimensiones algunos de los frescos más famosos de Miguel Ángel, mediante proyecciones envolventes y animación 3D. El recorrido incluye escenas como la creación de Adán, la separación de la luz y las tinieblas y Dios separando la tierra del mar, permitiendo apreciar detalles que en el Vaticano suelen pasar desapercibidos por la altura del techo.
La experiencia forma parte de la colección permanente de Frameless, considerado el mayor espacio de arte inmersivo del Reino Unido. El recinto reúne 43 obras de 13 países y ya ha recibido a más de 1 millón de visitantes.